José, primero, la primera pregunta es si usted nos podría contar más a un nivel como de impresiones más sensitivo, cómo era esa Bogotá de los años 40, de la época del Bogotazo. Pues a estas horas del año 2003 uno trata de ver cómo era Bogotá hace 50 años y lo único que puede imaginarse es una ciudad española antigua o una ciudad de esas conventuales que nos dejaron los españoles, que tiene muy poco que ver con la gran ciudad que es Bogotá hoy. En realidad es increíble que en un país tan violento, tan complicado, con tantas dificultades, haya surgido una ciudad con tal progreso en el curso de 50 años nomás. Era otra cosa completamente distinta. Hay una época que uno ha leído en la literatura que uno no se alcanza a imaginar bien cómo era que era esa Bogotá de, de los periódicos en que los intelectuales se encontraban en los cafés. ¿Cómo era esa vida en aquella Bogotá? Bueno, todavía la carrera séptima sigue siendo el eje central de Bogotá, pero en esa época, en la primera mitad del siglo XX, la séptima era el corazón de todo lo que pasaba en la ciudad. Todos los políticos, los parlamentarios, la gente importante transitaba por la carrera séptima y tenía obligatoriamente un encuentro entre las fuentes de la noticia y los periódicos, porque los periódicos principales estaban situados todos sobre el eje de la carrera séptima. El Espectador tenía su balcón sobre la séptima en el que se daban las noticias anticipadas en tiza con la misma letra de tiza y tablero de una escuela, y la gente se acumulaba en la carrera séptima porque el Espectador circulaba a las 5 de la tarde. Horas antes se daban las noticias y a las 5 de la tarde era un hervidero. Pues en ese mismo sector, a media cuadra, había una famosa cigarrería de don Santiago Páez, un bogotano antiguo que después vivió mucho tiempo en España, donde se reunían todos los políticos importantes, pasaban por ahí. Había una esquina que era la carrera séptima con calle 12, que le llamaban la esquina de Arrancaplumas. Arrancaplumas viene de que los bogotanos antiguos tenían la costumbre de decir sus piropos y de decir sus historias y sus encuentros y hacer sus coloquios callejeros en ese sector de la carrera séptima. Y ahí quedaban El Espectador, El Tiempo, que quedaba también sobre la misma avenida Jiménez, El Nuevo Tiempo, Diario Nacional y otros periódicos también en toda esa zona. El único que siempre figuró un poco lejos fue El Siglo en la Capuchina. Más arriba estaba La República, el periódico de Jorge Elías El Gaitán, Jornada. Todo se agrupaba alrededor de la que se ha llamado y todavía se llama la principal esquina de Bogotá, que era la Jiménez con séptima. De manera que ese era un hervidero total y era el puro centro de Bogotá, porque en esa época todavía la ciudad no se había extendido hacia el norte, como se extendió con gran fuerza a raíz del Bogotazo y a raíz de los puentes sobre la calle 26, construidos por el alcalde Mazuera, que fue llamado después del famoso Bogotazo para emprender la reconstrucción de Bogotá. Voy a hacer un pequeño recorrido y le voy a ir preguntando por algunos sitios. Si uno sigue de esa esquina que usted menciona por la Jiménez hacia abajo, ¿cómo era la plaza de San Victorino en aquel entonces? Espantosa. No, espantosa vino después del Bogotazo, cuando se volvió ese centro de San Victorino, no me acuerdo cómo se llama, pero el centro más importante de una gran parte de la sociedad bogotana fue en la primera mitad del siglo esa zona de San Victorino, que fue la calle 13 con carrera 13. Yo recuerdo que en esa misma esquina, por ejemplo, era una casa antigua muy importante de la familia Pardo Umaña. Una de las figuras principales de esa familia fue Emilia Pardo Umaña, que fue la primera mujer periodista con columna de opinión que hubo en Colombia. Tuvo una vida muy intensa, terminó trágicamente, ella murió después de muchos acontecimientos aquí en Bogotá,
Pero, como cosa curiosa, el centro de actividades de los periodistas y de mucha gente de política fue en la casa de los Pardo Omaña. Por ejemplo, El Espectador comenzó a modernizarse a raíz de que Emilia Pardo, que era la columnista del periódico y había vivido en París, vino enamorada de un periódico parisino que se llamaba el Paris Soir y dijo que aquí en Bogotá teníamos que hacer algo parecido al Paris Soir. Fue la época en que El Espectador se afrancesó, porque tomamos como ejemplo las ediciones de Paris Soir y teníamos 1 o 2 veces por semana en la casa de los Pardo Omaña, en San Victorino, unas sesiones especiales en las cuales se trajo la innovación periodística europea de la época a El Espectador de Bogotá, por ejemplo. Y si uno seguía hacia el sur, la Plaza España. Bueno, eso siempre fue bastante más popular, ¿no? También fue un sitio de habitación de familias importantes de Bogotá, porque en esa época la sociedad de Bogotá se concentró entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX en esas zonas, en Las Nieves, en San Victorino, en todo lo que quedaba cerca de la Plaza de Bolívar. Todo eso se vino al diablo cuando la gente que habitaba entonces, después del Bogotazo, se trasladó hacia el norte y quedó eso abandonado y esa zona de los Mártires se convirtió en un estacionamiento de buses intermunicipales y en una zona que acabó de popularizarse y complicarse con la apertura de la carrera 10ª, que fue obra también del alcalde Masura Villegas y del alcalde Santa María, que ellos decidieron abrir esa gran avenida para Bogotá, tumbando una enorme cantidad de casas que fueron, en su momento, casas no de la clase media, sino de clase media alta de Bogotá. El paradero de entonces intermunicipal era arriba, donde está el obelisco, en la plaza de los... Sí. Sí, eso fue después, pero ya después del 9 de abril, ¿no? Pero un poco antes ya se había popularizado eso. Y hacia arriba esa zona que ya hoy prácticamente desapareció y bueno, y uno no puede ir... Era una zona habitada por familias de clase media y media alta, bien habitada, pero después eso se desplazó toda esa gente. Es que el desplazamiento fue total. Bogotá, en sus círculos más altos, vivía siempre allá, tenía esas zonas como centro. Luego eso comenzó a trasladarse a comienzos del siglo a Teusaquillo y a esa zona del Parkway, de la calle 28, a las zonas cercanas un poco, ya hacia el norte. Ya para terminar, después del Bogotazo un poco la gente, el límite de Bogotá se volvió a la 72, ¿verdad? Sí era un límite, fue un límite cierto momento, era la famosa Avenida de Chile. Tenía como límite porque eran sitios de esparcimiento, la gente venía un poco, estaba el lago Caitán, en el sitio donde hoy es un centro de cosas novedosas de técnica y cómo se llaman los computadores y todo esto, a Unilago, era un lago que quedaba lejos de la ciudad y la gente venía a pasear del centro a Chapinero y a la Avenida de Chile. Eso eran despoblados y los polos de extensión al norte fueron primero la Avenida de Chile, después Unicentro y se fue extendiendo la ciudad, porque antes Usaquén era lejos. Bueno, una última pregunta para terminar. Si uno hiciera esa comparación con la que usted comenzó, que es la Bogotá de hace 50 años y la Bogotá actual, ¿se podría decir que alguna de las dos es mejor o usted lo ve más como...? No, indudablemente estamos viviendo en una gran ciudad moderna, muy lanzada al progreso y con todas las comodidades del siglo XX,
que nada tiene que ver con esa pequeña ciudad lejana, fría, muy triste, que sí, era de gran relieve por el intelectual, por sus universidades, por sus periódicos, por sus bibliotecas, pero era demasiado lejos, demasiado alta y demasiado apachurrada. Y de ahí salió esa ciudad, la misma que vemos ahora en el centro histórico, todavía queda y se ve algo con unos tintes muy antiguos y que no se han reevaluado suficientemente. Era una ciudad interesante por algunos aspectos, pero nada tiene que ver con esta Bogotá de ahora, que es de un gran impulso y que indudablemente ha sido una de las ciudades más importantes de desarrollo, más importante y aunque no se quiera creer más armónico por su territorio y que más ha conservado algunas cosas fundamentales de la ciudad como es su aire, su luz, un poco el estilo de su gente, que tiene valores que se preservan, pero es otra cosa completamente distinta. Bueno, muchas gracias. Bueno.